¿Qué tal? Te habla Roger Arcila, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Es un gran privilegio poder compartir con ustedes. Reciban un gran saludo, hermanos, ahí en Puebla, a la Iglesia Pueblo de Dios. Gracias por esta oportunidad que el pastor Rodrigo Santos me permite de poder compartir con ustedes un poco acerca de la palabra de Dios. Como dije al principio, mi nombre es Roger Arcila. He tenido la posibilidad de estar con ustedes en un par de ocasiones y es un privilegio. Siempre que estamos con ustedes, convivir, compartir, pero en especial tomar tiempo para meditar en este bendito libro. El día de hoy me gustaría de una manera muy práctica, muy sencilla, invitarte a que puedas pensar un poco. ¿Qué haces con toda la información que a lo mejor hasta ahorita has recibido acerca de la palabra de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto de esa información ya la has atesorado y ya incluso la estás aplicando? Déjame decirte que una de las cosas con las que más tenemos que tener cuidado en la vida cristiana es llenarnos de conocimiento, pero no cambiar nuestro corazón. El día de hoy, de una manera muy sencilla, quiero animarte a través de la palabra de Dios a que consideres 3 consejos que el sabio Salomón dejó registrados en el libro de Proverbios. Si me acompañas, querido hermano, abre tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de una manera muy práctica. Versículo 10 hasta el versículo 13. Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 13. Mira lo que la palabra de Dios dice. Oye, hijo mío, y recibe mis enseñanzas, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 3 consejos bien sencillos. Aparecen en el versículo 13. Si prestas atención, la vida cristiana es algo que es espectacular y que es sumamente feliz y dichoso el que ya conoce a Cristo. Sin embargo, para disfrutar de esta bendición, para disfrutar de esta plenitud, hay que hacer caso a estos 3 consejos. Te lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Quieres vivir la vida cristiana en plenitud? Sigue estos 3 consejos. Versículo 13. Retén el consejo. Primer consejo. Segundo, no lo dejes. Tercero, guárdalo. ¿Y te das cuenta cómo dice el versículo 13? Porque eso es que tu vida. En otras versiones, este versículo dice, porque de eso depende tu vida. Porque esa es la clave de la vida. Si a lo mejor hasta ahorita te estás preguntando, ¿cuál es la clave para disfrutar la vida cristiana? Está en estos breves versículos. Retén, no lo dejes, guárdalo. Te lo quiero explicar de la siguiente manera. ¿Cómo puedo retener? ¿Cómo puedo no olvidar? ¿Y cómo puedo guardar la palabra de Dios? En primer lugar, fíjate el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Es un versículo precioso, pero que empieza con una primer palabra sencilla. Dice, oye. En nuestro español, oír, lo resumimos a recibir sonidos, percibir vibraciones que llegan a ser entendidas por nuestro sistema auditivo y definimos qué es lo que estamos oyendo. Pero oír bíblicamente hablando, en el original, en el hebreo, no tiene que ver con percibir ruido o percibir sonidos o percibir palabras. Para el judío esta palabra era muy importante. Te lo voy a ilustrar como si fuera una moneda. Cuando tú agarras una moneda, solemos decir que la moneda tiene cara o cruz, ¿cierto o no? Águila o sol. ¿Qué significa? Que la moneda tiene 2 caras. Es una moneda, pero tiene 2 lados. Y los 2 lados son propios de la moneda. La palabra oír para el judío
era como explicarlo con una moneda. Por una parte, oír significaba prestar atención, poner el oído con la intención de entender lo que me quieren transmitir. Pero otra cara de la palabra oír era obediencia, acción, reaccionar de acuerdo a la información que recibí. Entonces, fíjate bien lo que está diciendo en la Biblia. La Biblia no está diciendo con que escuches mensajes de Dios, con que oigas información de Dios, vas a ser alguien feliz y dichoso, alguien que tenga muchos años de vida. No, no, no. Lo que la Biblia está diciendo, cuando tú cumples las dos condiciones, tú prestas oído, pero te dispones a actuar de acuerdo a lo que escuchaste, ahí tu vida va a empezar a ser bendecida. Te quiero mencionar cómo funciona esto en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios habla acerca del hombre sabio y el hombre necio. En muchísimos pasajes va a aparecer ese contraste. Ahora, ¿quién es alguien sabio? Alguien sabio es alguien que ya llegó a la cumbre que Dios quiere que tú y yo lleguemos. Porque se empieza, ¿sabes con qué? Con conocimiento. Conocimiento es recibir información. A lo mejor, si fuiste a la escuela, recibiste información en la primaria, a lo mejor algunos en la secundaria, algunos hasta han podido llegar a la prepa. Capaz que tú eres o conoces a alguien que llegó a una universidad y tiene conocimiento, recibió mucha información. Pero de nada sirve el conocimiento si no subimos un escalón más. Información es qué es lo que me dicen, qué escucho, qué es lo que me tratan de enseñar. Pero después del conocimiento sigue, ¿sabes qué? Entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con un concepto que es discernir. El entendido es aquel que no solo sabe lo que le están diciendo, sino es aquel que entiende por qué se lo están diciendo. Dios quiere que tú y yo tengamos discernimiento. El libro de Hebreos, en el capítulo 5, al terminar, dice que el autor de Hebreos tenía muchas cosas que enseñarles, pero que eran difíciles de entender porque se habían hecho, ¿sabes qué? Tardos para oír. Eran personas que solo querían recibir información, pero no tenían la disposición de obedecer a esa información. Eran tardos para actuar, eran tardos para reaccionar, no entendían. Y Hebreos dice que los que tienen madurez espiritual es los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el entendimiento del bien y del mal. Querido hermano, ¿tú quién eres? ¿Eres alguien que tiene conocimiento de Dios? ¿Te han dado información de Dios? ¿Has escuchado cosas de Dios, pero no entiendes por qué es tan importante lo que te están diciendo? ¿Todavía no entiendes por qué es tan valioso estudiar la Biblia, aunque has escuchado que hay que hacerlo? ¿Por qué es tan importante orar, aunque tal vez te lo han dicho muchas veces? ¿Por qué es tan necesario congregarse, aunque ahorita no podemos, pero cuando podíamos, aún así no te congregabas? A lo mejor eres alguien que tiene conocimiento, pero no ha llegado a tener entendimiento. Ahora, el entendimiento no es lo suficiente. Necesitamos llegar a lo último, ¿te acuerdas? A ser sabios. ¿Qué es alguien sabio? Alguien sabio es el que tiene la información, qué es lo que tiene que saber, tiene entendimiento por qué le están dando esa información, pero sabio es aquel que llega a la aplicación, al ejercicio de eso. Por eso, en este pasaje, Salomón nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Quieres retener el consejo? No dejarlo y poder guardarlo. Primera condición, tienes que estar dispuesto a oír. Pero acuérdate, bíblicamente hablando, oír no tiene que ver con solo escuchar. Oír tiene que ver con entender lo que me están diciendo, pero con la disposición de hacer lo que Dios espera que yo haga.
¿Así es tu reacción con la palabra de Dios? ¿Así estás actuando cuando abres este bendito libro? ¿O solo te quedas con información? Capaz que llegas a entendimiento, pero quiero decirte algo. ¿Te acuerdas que te hablé del sabio y del necio? El necio puede tener entendimiento, pero a la hora de hacerlo, dice siempre no. Aunque entiendo lo que me están diciendo, igual no lo voy a hacer. Es trágico, porque esa persona no está oyendo de la manera que Dios espera que tú y yo oigamos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es conocido como el Shema. El Shema significa oye, es la palabra en el original. ¿Y por qué es muy famoso esto? Porque mira lo que Dios quería que ellos oyeran. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Escucha, hay un solo Dios y hay un solo Dios al que debes obedecer. Si tú conoces a Dios, debes obedecer a Dios. Es espectacular este concepto. ¿Quieres vivir la vida cristiana en plenitud? Ya dice el versículo 10 que se te multiplicarán años de vida. Tienes que oír para poder retener, no dejar y guardar los mandamientos de Dios. Pero en segundo lugar, mira lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar, y cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Es interesante, porque aquí toma la figura de camino. Cuando por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas, y esa palabra camino es muy interesante, porque la Biblia usa la ilustración de camino para hablar de nuestras decisiones, de lo que tú y yo muchas veces, todos los días, nos vemos en la encrucijada de obedecer a mis deseos, a mi carne, obedecer la palabra de Dios y los caminos de Dios. Si te das cuenta, obedecer a Dios tiene un distintivo. Fíjate cómo son los caminos de Dios. Versículo 11. Por veredas derechas te he hecho andar. ¿Sabes qué es padre esto? Es hermoso, porque los caminos de Dios son rectos. Los caminos de Dios no te van a llevar a curvas, atajos. No. Los caminos de Dios siempre te van a llevar en una dirección, hacia su voluntad y hacia su gloria. Que todo lo que tú y yo hagamos pueda glorificar el nombre de Dios. Es el camino derecho. Mira qué interesante, versículo 12. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos. ¿Qué significa? No vas a tener que verte atrapado porque llegaste a un camino sin salida. ¿Te ha pasado eso? Que por tomar malas decisiones te sientes atrapado por deudas, atrapado por problemas, no encuentras la salida, se achicó el camino. Probablemente es porque tuviste conocimiento, a lo mejor entendiste lo que Dios quería de ti, pero no fuiste sabio o sabia para hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, querida iglesia, pueblo de Dios, tu vida puede ser una vida en abundancia como Jesús ofrece. Si en primer lugar oyes a Dios, pero en segundo lugar te mantienes en sus caminos. En veredas derechas te he hecho andar. Mira lo que dice el versículo 12. Si corrieres, no tropezarás. Qué hermoso es esto. No va a haber ningún obstáculo que impida que puedas progresar en tu vida, que puedas ser bendecido. ¿Sabes a qué me hace pensar este pasaje? A un hombre llamado Josué, que tuvo la tremenda tarea de reemplazar nada más y nada menos que a Moisés. Y cuando él estaba por asumir esa responsabilidad, Dios le dijo que nadie le iba a poder hacer frente. Nadie. Qué hermosa promesa.
Vas a tener una vida de victoria garantizada. Pero claro, ¿cuándo? Cuando retienes el consejo, cuando no lo dejas, cuando lo guardas. Retén, oye, mantente en sus caminos, no los dejes. Y en tercer lugar, dice el versículo 13, guárdalos porque en eso está tu vida. Esa palabra guardar, querido hermano, significa atesorar, significa darle un valor, significa realmente comprender que lo que Dios me está dando es algo que no puedo dejar que pase desapercibido. Debo ser capaz de cuidar, proteger, porque hoy en día estamos bombardeados por tanta influencia. En la Ciudad de México, hace poco, se promulgó una ley donde si como ministros de Dios queremos enseñarle a alguien que la homosexualidad o que a lo mejor la desviación sexual está mal, podemos llegar a ser penados. ¿Por qué? Porque hoy lo ven como natural, hoy lo ven como algo que está de moda incluso. ¿Y sabes qué triste es que hay gente que ha dejado de guardar los mandamientos de Dios, que ya no los ve como algo trascendente o actuales? Incluso muchas de las opiniones de este tipo de personas es que la Biblia es anticuada. Querido hermano, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Si quieres tener una vida plena, una vida de satisfacción, 3 consejos sencillos, querido hermano. Retén el consejo. ¿Qué retén el consejo? Abrázalo. Agárrate fuerte a él, porque lo estás oyendo. Y quiera oír, atender, pero actuar de acuerdo a lo que Dios quiere. Eso es oír. Israel escuchó, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, tenemos que amarle. Atender. ¿Y sabes también qué? Necesitamos actuar de acuerdo a eso. Segundo consejo, no lo dejes. Hay un camino que Dios ya trazó para ti. Hay un modelo a seguir, es Cristo. No te apartes de esa vereda. La Biblia dice que hay camino que le parece al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Sigue los mandamientos de Dios. No vas a tropezar, no vas a verte enredado y sin salida. Vas a poder avanzar en tu vida sin ningún problema. Pero en tercer lugar, guárdalo, porque eso es tu vida. Guárdalo. Dale el valor que debe tener la Biblia. No sé si en tu casa tengas guardado la herencia de alguien, un anillo importante. A lo mejor tienes guardado tu ahorrito. A lo mejor tienes guardado documentos importantes. Y esos los tienes en lugares específicos porque no quieres que se maltraten, no quieres que se te pierdan, porque saben que son necesarios. Yo soy de Yucatán. Hoy me encuentro visitando a mis papás, por eso les hablo a través de este medio, queridos hermanos. Pero fíjate qué interesante. Ya me tocó vivir un temblor en la Ciudad de México. ¿Y sabes qué es lo que descubrí? Que muchas familias ya tienen preparada una mochila donde están todos los documentos importantes, donde están papeles necesarios para que en medio de una tragedia esos documentos estén guardados. Querido hermano, guarda el consejo. ¿Qué significa? Es más importante que tu credencial de INE. Es más importante que tu credencial del Seguro Social o el Seguro Popular. Es más importante que tu tarjeta de crédito. La Biblia vale mucho más. Guárdala en tu corazón. Guárdala en tu mente para que la puedas poner en práctica en tus obras. Queridos hermanos, esta breve meditación tiene solo como intención animarles. No se queden con conocimiento. Tengan entendimiento. Pero no se queden hasta aquí. Lleguen a ser hombres y mujeres sabios. Aquellos que aplican la palabra de Dios. Porque son personas que
guardan el consejo de Dios, no lo dejan y retienen todas sus palabras. Querido hermano, la vida cristiana no es complicada. Nosotros la complicamos porque no prestamos oído, porque nos desviamos y no estamos abrazando, atesorando la palabra de Dios. Te invito a que hagas una reflexión hacia ti mismo. Si tu vida cristiana no está siendo en plenitud, a lo mejor has dejado de oír como tendría que ser. A lo mejor es porque tú en algún momento te estás desviando del camino que Dios ya trazó para ti, de esa vereda derecha. Porque a lo mejor has dejado de guardar el consejo de Dios, porque ahí está la vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir negándote o vas a estar dispuesto a, Señor, voy a empezar a obedecerte? Voy a retener el consejo. No lo voy a dejar y voy a guardarlo, porque de eso depende mi vida, mi matrimonio, mi familia. ¿Te das cuenta del alcance? Dios quiera, queridos hermanos, Iglesia, pueblo de Dios, que entre ustedes se levanten hombres y mujeres sabios, jóvenes señoritas sabias, que retienen el consejo, que no lo dejan y que lo guardan. Dios les bendiga, queridos hermanos. Permítanme orar. Querido Dios, gracias, porque tu palabra es tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Permítenos, Señor, oírla de la manera que tú deseas. Permítenos, Señor, caminar en medio de sus caminos, tomar decisiones que te honren y te glorifiquen a ti. No nos permitas alejarnos de tus caminos. Ayúdanos, Señor, a guardarlos, a atesorarlos, Señor, porque de eso depende nuestra vida. No depende de cuánto dinero tenemos, no depende de cuántos negocios hagamos, depende de cuán obedientes somos a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que hay en mí, quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra
es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra